Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a echar un vistazo a la economía de distintos países. Hoy vamos a hablar de Rumanía. El desarrollo económico moderno de Rumanía se remonta a la apertura de rutas comerciales marítimas hacia Europa Occidental a principios del siglo XIX. Después de la independencia, en 1878, la explotación de las tierras de cereales, bosques y campos petroleros se complementó con una política de fomento. Pero, a pesar de un éxito considerable, Rumanía todavía tenía una economía predominantemente agraria al final de la Segunda Guerra Mundial. El régimen comunista se concentró en la expansión de la industria, dando prioridad a las industrias pesadas de metalurgia, fabricación química e ingeniería. La industrialización fue asistida por una avalancha de mano de obra barata de las zonas rurales, donde la colectivización y la fijación de precios discriminatoria significaron que los agricultores no solo perdieron sus propias propiedades, sino que obtuvieron solo ganancias modestas como trabajadores agrícolas. También se benefició de la estrecha integración económica con la Unión Soviética, que aseguró mercados para los productos manufacturados, al tiempo que suministraba materias primas y combustibles a un costo relativamente bajo. El desarrollo socialista transformó la economía. La contribución para la industria al ingreso nacional aumentó del 35,2% en 1938 al 68,3% en 1986, un crecimiento de casi el doble en unos 50 años, lo cual está increíble. Se evitó el desempleo a pesar del crecimiento sustancial de la población y los servicios pudieron expandirse para satisfacer la demanda. El sistema de transporte se modernizó y un número cada vez mayor de familias se fueron de vacaciones a la costa del Mar Negro y a los centros turísticos de montaña. Sin embargo, los ingresos se mantuvieron bajos y las condiciones de vida precarias, con alta densidad de viviendas y bajos niveles de bienestar. Gran parte de la industria era ineficiente, con fábricas con exceso de personal que solo lograban una baja productividad y producían bienes de calidad inferior que solo podían venderse dentro del bloque comunista o en los mercados mundiales a precios bajos que no siempre reflejaban los costos reales de producción. Después de que se obtuvieran grandes préstamos para el desarrollo de los acreedores occidentales en las décadas de 1960 y 1970, la dependencia del capital extranjero se redujo al mínimo mediante la liquidación de todas las deudas externas durante la década de 1980. Esto dejó a muchos sectores de la industria privados de inversiones en nuevas tecnologías y la persistencia de una estructura de mando primitiva dejó a la gente con poca capacidad para innovar y tomar decisiones. Además, surgieron graves problemas de contaminación, especialmente en la industria química. El gobierno poscomunista enfrentó a una transición difícil hacia una economía de mercado. Se acercó a la privatización con cautela, ya que pocos rumanos tenían un capital importante para invertir, y muchas empresas estatales no resultaban atractivas para los inversores extranjeros. A pesar de las expectativas de que la sustitución de los mercados perdidos por el colapso de la Unión Soviética daría lugar a una reactivación de la producción y que la reestructuración continuaría gradualmente, el cambio de una economía de mercado fue en el mejor de los casos intermitente y lento. A lo largo de la década de 1990, el gobierno tuvo que apoyar un gran número de trabajadores desempleados y se quedó con una base industrial anticuada. No obstante, se crearon muchas pequeñas empresas minoristas y relacionadas con el turismo. A finales de la década de 1990 había evolucionado una economía mixta en Rumanía y era claramente visible una tendencia hacia una economía de mercado en toda regla. Sin embargo, importantes sectores de la industria pesada, la minería, el transporte y las comunicaciones permanecieron bajo el control estatal y eran relativamente inmunes a las fuerzas del Estado. Las elevadas tasas de desempleo e inflación provocaron una disminución generalizada del nivel de vida.
A pesar de una efusión inicial de ayuda exterior después de la Revolución de 1989, la ayuda y la inversión en curso fueron desalentadas por leyes de inversión e impuestos confusas e inconsistentes y la percepción generalizada de corrupción. No fue hasta 1997 que se modificaron las leyes para atraer inversión extranjera para estimular la economía. En 2001, por ejemplo, se creó la Agencia Rumana de Inversión Extranjera. A principios de la década del 2000, las principales fuentes de inversión extranjera procedían de los Países Bajos, Austria, Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos. También, durante este periodo, el Producto Interior Bruto, PIB, aumentó drásticamente, más que cuadruplicando entre 2002 y 2008, y las tasas de inflación habían caído a un dígito a mediados de la década. Según la Constitución rumana, los derechos de la propiedad privada y la economía de mercado están garantizados. Los recursos naturales son propiedad pública, pero se pueden arrendar. Miles de empresas estatales, además de los servicios públicos, fueron privatizados en el marco de un programa de la Agencia Nacional de Privatización rumana. Tras esta introducción, vamos a hablar ahora un poco de cada una de las categorías en las que podemos dividir esta economía rumana, que van a ser la agricultura, silvicultura y pesca, por un lado, el recursos y poder, la fabricación o industria, las finanzas, el comercio, los servicios, la labor fiscal y el transporte y las telecomunicaciones. Vamos a empezar hablando de la agricultura, la silvicultura y la pesca. La agricultura ha sido tradicionalmente la columna vertebral de la economía rumana. Más de un tercio de la tierra se dedica al cultivo, incluido viñedos, huertos y huertas. Una radical reforma agraria iniciado en 1921 y finalizada en 1948 redistribuyó las tierras agrícolas de los grandes propietarios a los campesinos. Pero la reestructuración de la economía después de la toma comunista incluyó la colectivización obligatoria de la agricultura, llevada a cabo entre 1949 y 1962. Desde 1989, las granjas estatales han sido retenidas como grandes unidades de hasta 120 acres o 50 hectáreas con accionistas, pero las granjas colectivas se han dividido en propiedades individuales, aunque en algunas áreas han sido reemplazadas por asociaciones cooperativas flexibles. Rumanía enfrentó grandes problemas tras la desintegración de estas granjas colectivas y la consiguiente incertidumbre sobre la propiedad. Estas pequeñas parcelas individuales se dedicaron a los cultivos de subsistencia tradicionalmente cultivados por campesinos. A pesar de una abundante cosecha de cereales en 1995, hubo una tendencia general a la baja en la agricultura en el decenio de 1990, ya que la falta endémica de inversión de capital y las tecnologías limitadas continuaron obstaculizando el sector agrícola. Además, los sistemas de riego que habían instalado durante la era comunista, especialmente en las llanuras del sur y el oeste, se deterioraron en el año 2000. Se han realizado esfuerzos de restauración con la ayuda del Banco Mundial desde 2003. A principios del siglo XXI, más de una cuarta parte de la fuerza laboral estaba empleada por la agricultura, la silvicultura y la pesca, pero las industrias representaban menos de una décima parte del PIB rumano. El clima y el relieve de las extensas llanuras rumanas son los más favorables para el desarrollo de cultivos de cereales, aunque también se encuentran los subcarpatos en la cuenca de Transilvania, donde ocupan una alta proporción de la tierra cultivable total. El trigo y el maíz son los más importantes, seguidos de la cebada, el centeno y la avena. La cebada de 2 hileras se cultiva en las zonas de Brasov, Cluj y Mures, donde se utiliza para la elaboración cervecera. La tendencia es que la superficie cultivada de cereales disminuya a medida que aumentan los rendimientos y los cultivos industriales requieren más tierra. Las verduras y legumbres, como guisantes, frijoles o lentejas, se plantan en parcelas relativamente pequeñas. Los guisantes son el cultivo predominante. Madurando a tiempo para una cosecha temprana, permiten cultivar una segunda cosecha, generalmente plantas forrajeras, en el mismo terreno. El cultivo de hortalizas está particularmente marcado alrededor de la ciudad de Bucarest, con especialización en la producción de patatas, cebollas, coles y pimientos verdes.
Se encuentran áreas de jardinería similares alrededor de Timisoara, Arad, Craiova, Galati, Braila y otras ciudades. Las zonas de cultivo de patatas más importantes son Brasov, Sibiu, Hargitai y distritos de Mures. Otros cultivos relacionados incluyen la remolacha azucarera, la semilla de girasol, principalmente en las orillas del Danubio, y luego cáñamo, linaza, soja o tabaco. Un tema aparte es el vino. Rumanía se puede contar entre los países productores de vino de Europa. Se especializa en la elaboración de vinos de alta calidad utilizando métodos modernos. Con el crecimiento del comercio turístico, sus vinos son conocidos y apreciados por un público internacional más amplio. Anualmente se exportan grandes cantidades. Los viñedos más conocidos se encuentran en Odovesti, Panciu y Nicoresti, aunque hay media docena o más de otros centros importantes. Tanto los vinos blancos como los tintos han ganado varios premios internacionales. También tiene una altura entre 1000 y 1600 pies o 300 y 500 metros, porque somos europeos y no americanos, no utilizamos esa unidad. Los huertos se encuentran en casi todas las laderas en el borde de los Cárpatos. Hay especialización en frutas de alto rendimiento económico. Los huertos han resuelto los problemas de erosión del suelo en muchas laderas inestables. La cría de ganado tiene una historia muy larga en Rumanía. Se puede criar ovejas donde haya hierba disponible, ya sea en los pastos alpinos o en la llanura y el valle del Danubio. Aproximadamente la mitad del ganado se cría para la carne, que es una exportación importante. En la década de 1990, el sector ganadero experimentó muchos de los mismos descensos que sufrió el cultivo de cultivos. Sin embargo, a principios de la década de los 2000, la tendencia se invirtió y las exportaciones de carne de vacuno aumentaron. Los productos lácteos también son un componente importante de la agricultura rumana, al igual que la lana, los huevos y la miel. Los bosques rumanos tradicionalmente producían madera aserrada, pero desde la década de 1990 se ha hecho hincapié en los productos acabados. La madera del país se utiliza principalmente para la fabricación de materiales de construcción, tableros de fibra y muebles. Las cañas del delta del Danubio producen celulosa, que se utiliza para fabricar tableros duros. Los ríos de Rumanía, sus lagos, especialmente el grupo alrededor del lago Razelm y su región costera del Mar Negro, sustentan una industria pesquera bien desarrollada. Durante el régimen comunista, la pesca oceánica en aguas extranjeras se desarrolló rápidamente para complementar la captura nacional y aumentar la exportación de la carne. Desde la década de 1990, la demanda de pescado ha caído, en gran parte debido a la reducción de la flota y los recursos y al aumento del precio del pescado en relación con los otros productos de proteína animal. La mayor cantidad de pescado proviene del río Danubio y la mayor parte de la captura anual se come fresca. A mediados de la década de 1980, el líder de Rumanía, Nicolae Ceausescu, intentó transformar el delta del Danubio en una región de campos de cereales. Los residentes locales se vieron obligados a salir cuando se construyeron diques para bombear agua fuera del delta y los terrenos fueron aplanados y sembrados con trigo y arroz. Murieron miles de plantas y animales marinos. Después de la revolución, el gobierno rumano creó la Reserva de la Biosfera del Delta del Danubio en 1991 para supervisar la restauración del delta. Entre los peces que se encuentran en el delta del Danubio se encuentran la carpa, la vaina, el lucio, la lucioperca, y junto con los peces que migraban del Mar Negro, como la caballa del Danubio y el esturión que produce caviar, el producto pesquero más valioso de Rumanía. En 2006, sin embargo, Rumanía emitió una prohibición de 10 años de sobrepesca del esturión, citando preocupaciones sobre la disminución de las poblaciones de esturión. Las conserveras se encuentran en Tulcea, Constanta y Galati. Las granjas de truchas están esparcidas por todo el país, aunque la contaminación del agua ha puesto en peligro a muchas de ellas. La caballa, la anchoa y las ollas se pueden pescar en la costa del Mar Negro. Vamos a hablar ahora de los recursos energéticos y naturales de los que tiene acceso Rumanía. Rumanía tiene una combinación de recursos naturales extraordinariamente rica y equilibrada. Los hidrocarburos se encuentran en 2/3 del país y la industria del petróleo data del siglo XIX.
Los depósitos de petróleo se encuentran en las formaciones de flis que corren en una banda a lo largo del borde exterior de los Cárpatos y a través de los subcárpatos. Los depósitos en las llanuras, en particular cerca de las ciudades de Videl, se han explotado desde la Segunda Guerra Mundial. Las áreas alrededor de Bacău y Ploiești han sido famosas durante mucho tiempo por su industria de refinación de petróleo y se les ha unido la producción de Pitești. También se descubrió algo de petróleo en el sector rumano del Mar Negro en 1981. Rumanía tenía grandes reservas de gas natural que se encuentran principalmente en Transilvania, donde se explotaron por primera vez en grandes depósitos de gas metano y sal para una industria química en la década de 1930. Sin embargo, estas reservas se han agotado. Un gran campo de lignito en el valle de Motru es una de las partes más suroeste del país y abastece a dos de las centrales eléctricas más grandes de Rumanía, ubicadas en Rovinari y en Turceni. Uno de los mayores problemas a los que se enfrentó Rumanía después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética exigió la entrega de petróleo rumano como reparación de guerra, fue el desarrollo muy limitado de centrales eléctricas basadas en otros combustibles. Sin embargo, bajo un plan que abarca los años 1951 al 60 y complementando con planes posteriores, se produjo un notable aumento en la producción de energía. La base de este aumento fue una serie de grandes proyectos de energía, cada uno con una capacidad de 200.000 a 1 millón de kilovatios. Se construyeron plantas térmicas como hidroeléctricas, aunque las mayores capacidades se instalaron en el campo de lignito del Valle de Motru. Los múltiples sistemas fluviales de Rumanía, junto con el Danubio, le dan al país un potencial hidroeléctrico considerable. Al menos 3/5 partes de la electricidad se generan en la Puerta de Hierro. Se pusieron en marcha 2 reactores nucleares con ayuda canadiense en Cernavodă, bajo el dominio del Danubio, el primero a mediados de la década de 1990, seguido de otro reactor a principios de la década de 2000. Las mayores reservas de carbón son las del carbón bituminoso, el carbón blando. La mitad de la producción de carbón a granel de Rumanía proviene solo del Valle de Hiu. Las reservas de lignito de peor calidad se están aprovechando cada vez más para satisfacer las necesidades energéticas. A excepción de la cuenca del Baroalfargis, que se encuentra dentro de los Cárpatos, la mayoría de estos depósitos se encuentran a lo largo de los bordes de zonas montañosas. Hay concentraciones en Moldavia, Transilvania, alrededor de la ciudad de Cluj, el Valle de Hiu y en la llanura aluvial del Danubio. La antracita, el carbón duro, se encuentra en Banat y Wallachia, estas dos regiones en las que la minería es especialmente fundamental para la vida en el Valle de Hiu, donde es la única industria importante y la amenaza frecuente de despidos generalizados ha sido respondida durante mucho tiempo por protestas y huelgas que han estallado en enfrentamientos violentos. En Rumanía se encuentra una amplia variedad de metales. Los principales depósitos de hierro se encuentran en el sureste y suroeste de Transilvania, el Banat y Dobruja. El manganeso se extrae en el norte de Transilvania, cerca de la cabecera del río Bistrita y en el Banat. Los depósitos de cromo y níquel se encuentran cerca de la Puerta de Hierro a lo largo del Danubio. El cobre, el plomo y el zinc existen en el Maramureș, cerca del río Bistrita y en las montañas Apuseni, donde también se encuentran depósitos de plata, oro y molibdeno. Importantes minas de bauxita se encuentran en el sureste de Oradea y los minerales que incluyen azufre, granito y mica también se encuentran en cantidades limitadas, aunque hay grandes depósitos de sal cerca de Slanic, Târgu Ocna y Ocna Mureș. Industria de Rumanía. Después de la Segunda Guerra Mundial, la industria rumana experimentó un cambio estructural radical. 3 ramas se volvieron mucho más importantes. La ingeniería y la metalurgia representaron el 25,8% de toda la producción industrial en 1990 en comparación con el 13,3% en 1950. Mientras que la electricidad y los combustibles aumentaron su participación del 13,2% al 19% y los productos químicos del 3,1% al 9,6%. Otras 2 ramas, metalurgia y materiales de construcción, mostraron un ligero avance relativo.
Las principales caídas se produjeron en la elaboración de madera y papel textiles y prendas de vestir y elaboración de alimentos. El desarrollo del sector manufacturero en Rumanía después de la Revolución de 1989 fue desalentador y siguió siéndolo durante toda la década de 1990, debido a que la industria pesada en la que había convertido el gobierno comunista no había recibido el mantenimiento y la modernización necesarios durante la austeridad de la década de 1980 y se volvió ineficiente y no competitiva. Además, la fuerza laboral manufacturera se enfureció cada vez más por los salarios inflados otorgados a los funcionarios comunistas y la conducta de una clase gerencial en gran parte ingenua y corrupta que no estaba familiarizada con las prácticas comerciales internacionales. Por todas estas razones, la industria rumana tuvo problemas mientras intentaba competir en el mercado mundial. En los años que siguieron a la revolución, el conflicto de los exgerentes de la industria pesada que se oponían a la transición a una economía de mercado y los trabajadores que buscaban reformas estuvo en el centro de desarrollos políticos en Rumanía. Las administraciones subieron y bajaron en función de sus planes para los sectores de la manufactura, minería, metalurgia y energía y las respuestas de los trabajadores a ellos. A principios del siglo XXI, gran parte de la industria pesada estaba inactiva o operada muy por debajo de su capacidad. La industria ligera, por otro lado, demostró ser una perspectiva esperanzadora ya que atrajo algunas inversiones extranjeras de empresas conjuntas. La industria de la construcción de maquinaria y el procesamiento de metales sigue siendo la rama principal de la economía industrial y representa aproximadamente una quinta parte de la producción industrial a granel. Proporciona un buen índice de las prioridades cambiantes en la economía rumana. Antes de la Segunda Guerra Mundial representaba solo el 10% del total, siendo superada en importancia por el procesamiento de alimentos e incluso por la industria textil y de la confección. Los centros de producción contemporáneos son Bucarest, Brasov, Ploiesti, Cluj, Napoca, Craiova, Arad, Resita y muchos otros con un grado considerable de especialización regional. Ha habido una fuerte tendencia a concentrarse en ramas tan modernas como la industria electrónica, así como a ampliar y diversificar la gama de producción. A partir de la década de 1990, los fabricantes de productos electrónicos extranjeros abrieron instalaciones en Rumanía atraído por los bajos costos laborales y la proximidad a los mercados de Europa Occidental. La industria del hierro rumana tiene conexiones particularmente fuertes con Galati, así como Calarasi, Hunedoara, Resita, esta última con un historial de actividad que se remonta hasta el siglo XVIII. Estas unidades más pequeñas en Braila, Campia Turci, Iasi, Otelu, Rosu, Roman y Targoviste, la industria metalúrgica no ferrosa, que también data del periodo dacio-romano, se concentra en gran parte en el suroeste y el oeste, con la producción de cobre, oro y plata aún activa, especialmente en las montañas Apuseni. La producción de aluminio es un desarrollo más reciente. Las fábricas de aluminio de Oradea y Tulcea suministran el complejo de reducción de aluminio de Slatina en el distrito Olt. A diferencia de la metalurgia, que depende de las importaciones de mineral y coque para complementar los modestos recursos internos, la industria de productos de madera se abastece fácilmente con madera nacional. Una cadena de cosechadoras modernas de industrialización de la madera da como resultado una gama de productos, incluidos muebles y tableros aglomerados, que han funcionado bien en los mercados extranjeros. La industria de materiales de construcción también utiliza una amplia gama de recursos en todo el país. La fabricación de cemento representa una subrama importante. Los principales centros están en Turda, Medgidia, Bicaz, Fieni y Targu Jiu. La industria textil de larga data también ha experimentado un desarrollo constante desde su revisión radical en la década de 1930. La industria de la confección de prendas de vestir, estrechamente vinculada, ha experimentado una expansión considerable con fuertes inversiones en nuevas plantas. La producción de gusanos de seda conserva una importancia modesta a pesar de la introducción de fibras sintéticas.
La industria alimentaria, anteriormente la base de la economía, ha sido eclipsada por el rápido desarrollo de otras ramas. Sin embargo, ha seguido creciendo en términos absolutos y las plantas de procesamiento están distribuidas por todo el país. Vamos ahora a hablar de las finanzas en Rumanía. La euforia inicial después de la revolución de 1989 disminuyó durante la década de 1990, cuando la inversión extranjera disminuyó. La estabilidad financiera de Rumanía se vio amenazada en varios momentos durante este periodo por una fuerte inflación. En un intento por reducir la tasa de inflación, la moneda rumana, el leu, se revaluó en 2005. El Banco Nacional de Rumanía, fundado en 1880, implementa la política monetaria del Ministerio de Finanzas, administrando los recursos presupuestarios en efectivo y emitiendo moneda. La Bolsa de Valores de Bucarest abrió en 1995 y en 1999 se estaba negociando con cientos de empresas. En 1998 había decenas de bancos en Rumanía, incluidas instituciones extranjeras, nacionales y de propiedad conjunta. Un punto importante del vídeo de hoy es el comercio de Rumanía. La modernización de la economía rumana durante el periodo comunista resultó en un aumento considerable de sus contactos comerciales y de comercio exterior que involucraron a más de 100 países. Rumanía fue el primer miembro de Comecon, el Consejo de Asistencia Económica Mutua, para negociar de forma independiente con la Comunidad Económica Europea, posteriormente sucedida por la Unión Europea, firmando un acuerdo comercial en 1980. El país también participó en numerosas ferias y exposiciones internacionales. Desde la disolución del Comecon en 1991, se ha prestado gran atención a la ampliación del comercio con los países menos desarrollados, con los países occidentales industrializados. Sin embargo, en la década que siguió a la revolución, el gobierno rumano no implementó muchas de las reformas macroeconómicas que habían emprendido otros países de Europa Oriental con economías en transición. Sin embargo, en 1993 Estados Unidos reinstaló un estatus comercial de nación más favorecida con Rumanía, que había sido suspendida en 1988. A principios del siglo XXI, las exportaciones rumanas tradicionales, como los textiles y la ropa, representaban más de una quinta parte de las exportaciones, seguida de los metales, los equipos eléctricos, el petróleo y la maquinaria no eléctrica. Las importaciones significativas incluyeron textiles, maquinaria y equipo eléctrico, productos químicos, petróleo y alimentos. El comercio exterior total ha aumentado desde el decenio de 1990, pero las exportaciones no han seguido el ritmo de las importaciones, lo que ha provocado un déficit persistente en la balanza de pagos. A mediados de la década de 2000, Rumanía buscaba activamente ser miembro de la Unión Europea, que exigió que el país adoptara medidas para establecer una economía de libre mercado y frenar la corrupción y el contrabando. Finalmente, Rumanía fue admitida en la Unión Europea en 2007, pero sus esfuerzos por unirse al espacio Schengen sin visado se vieron frustrados por las preocupaciones de otros miembros de la Unión Europea por los posibles abusos del sistema sin fronteras. Los principales socios comerciales de Rumanía son Italia, Alemania, Hungría, Francia y Turquía. Y bueno, ya llegamos a los servicios o al sector terciario. Aproximadamente una décima parte de la población activa de Rumanía trabaja en la industria de servicios. El turismo tiene el potencial de convertirse en una fuente importante de ingresos para el país. La economía inestable, la tensión étnica y los informes generalizados de privaciones y escaseces provocaron una caída precipitada del turismo a principios de la década de 1990. La mayoría de visitantes procedían de países vecinos como los estados balcánicos y Turquía. Los esfuerzos para mantener el alojamiento, especialmente en las grandes ciudades, y un tipo de cambio generalmente favorable, ayudaron a restaurar el turismo y desde finales de la década de 1990 hasta principios de la de 2000, el número de visitantes extranjeros se duplicó.
Las atracciones turísticas van desde deportes de invierno en las montañas hasta actividades de verano junto al mar en el cinturón turístico que bordea el Mar Negro, y los balnearios de salud reciben un énfasis especial, incluidos los que se han construido en los lagos salados de Transilvania, sobre todo en las ciudades de Okna y Sibiuli, y también de Sobata, no se me olvide. La histórica ciudad de Sigiora es una popular atracción turística. Las ciudades de Novadori y Mamaya e Forie se erigieron después de la Segunda Guerra Mundial, y los asentamientos más antiguos de Mangalia y Terchiquiol se han sometido a una extensa remodelación. Los lagos, entre los que destacan los lagos Tasaul, Sigiol, Agigea, Tekgirol y Mangalia, mejoraron aún más los atractivos de la región. Varios de ellos contienen depósitos de lodos y aguas termales sulfurosas que creen que tienen propiedades terapéuticas. El delta del Danubio también se ha vuelto cada vez más popular debido al creciente interés mundial por la ecología y la conservación. Las características especiales de interés para los turistas incluyen los lagos de montaña y los sistemas de cuevas subterráneas en los Cárpatos y las hermosas iglesias y monasterios, con frescos que datan del siglo XIV al XVI, que se encuentran en el norte de Moldavia. De manera más general, los trajes folclóricos y el folclore antiguo de los rumanos, especialmente en los Cárpatos, proporcionan un recordatorio de las largas tradiciones del país. Situación laboral y fiscal. Aunque el alto desempleo resultó del colapso del comunismo, en la década de 1990, a medida que aumentaba el número de personas que emigraban, surgió un déficit laboral en ciertos sectores de la economía, como la construcción, la agricultura, el turismo, el procesamiento mecánico y la industria de la confección. Las mujeres representan más de las 2/5 partes de la fuerza laboral de Rumanía y generalmente trabajan en el comercio minorista, la educación y la atención médica. El trabajo infantil ha sido un problema en Rumanía, especialmente entre las niñas romaníes y los niños generalmente que trabajan en la agricultura, la construcción y el servicio doméstico. Varias leyes de eliminación del trabajo infantil se aprobaron a principios del siglo XXI, sin embargo, el problema aún persiste. Entre los signos esperanzadores que surgieron en la década de 1990 se encontraba el crecimiento de sindicatos vigorosos e independientes, así como de cámaras de comercio y otras organizaciones no gubernamentales. Además de la Unión Central de Cooperativas de Consumo y Crédito, una unión de productores e instituciones de crédito que data de la era comunista, están surgiendo organizaciones apropiadas a una economía privada. Rumanía tiene un impuesto sobre los salarios, un impuesto sobre la renta de sociedades y un impuesto sobre las finanzas públicas. En la década de 1990 también se implementaron un impuesto al valor agregado, el IVA, un impuesto sobre el capital y un impuesto sobre la renta global para atraer inversiones extranjeras. En 2004 se introdujo un impuesto sobre la renta fijo a nivel empresarial e individual. Por último, vamos a hablar del transporte y telecomunicaciones. Rumanía se encuentra en una encrucijada del transporte europeo. Los ferrocarriles constituyen el principal medio del transporte tanto de carga como de pasajeros en el país. Hay buenas conexiones ferroviarias locales con las líneas principales, incluidas las dos que cruzan el Danubio en Cernavoda, que une Bucarest con Constanta en el Mar Negro, y Giurgiu, que conecta Rumanía con Bulgaria. Durante la década de 1930, las locomotoras diésel han estado en servicio y aproximadamente un tercio de las líneas principales han sido electrificadas. La mayor parte del sistema de carreteras nacionales de Rumanía se ha adaptado a los estándares modernos. Las principales líneas de comunicación tienden a centrarse en Bucarest e incluyen muchas rutas económicas. El país tiene conexiones marítimas con muchos países y el puerto de Constanta, que ha experimentado una gran expansión, juega un papel muy importante en la economía local. Por último, el río Danubio, complementado desde 1984 por el canal Danubio-Mar Negro desde Cernavoda hasta Constanta, es una importante ruta en el transporte entre el Mar Negro, Oriente Medio y Europa Occidental. Los principales puertos del Danubio son Drobeta, Calafat, Turnuma,
Giurgiu, Calarasi, Cernavoda, Braila, Galati, Tulcea, Sulina. Y Bucarest también es el principal centro de transporte aéreo, como no podía ser de otra manera. Además de los viajes locales, el tráfico internacional ha aumentado en importancia y hay aeropuertos internacionales en Constanta, en Cluj-Napoca, en Arad, en Timisoara o en Sibiu. La gran mayoría de los vuelos de la aerolínea nacional rumana, Tarom, tienen como destino Europa, África del Norte y Oriente Medio. El sector de las telecomunicaciones de Rumanía se privatizó en 2003. En 5 años, el mercado de telefonía fija se expandió sustancialmente y hubo un aumento en la disponibilidad de Internet. Rumanía tiene significativamente más suscripciones a teléfonos celulares que personas, lo que marca un aumento exponencial desde el año 2000, cuando aproximadamente una décima parte de los rumanos se suscribieron a un servicio de teléfono móvil. Y con esto concluimos otro vídeo más de sectores económicos. Ya sabéis, si os ha quedado cualquier duda o queréis echarme en cara mi terrible pronunciación de ciudades rumanas, me lo dejáis en los comentarios. Y una vez más, os agradezco por estar allí y nos vemos en el próximo.